Bueno, habíamos quedado en la última de las puertas o de las entradas al problema de la estructuración urbana, que es en el fondo sobre lo que trabajamos cuando trabajamos en la realización de un plan, y es pensar la estructura urbana a partir de la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, ustedes ya saben, estamos hablando de los distintos modos de desplazamiento con que cuenta una ciudad. Puede ser tráfico motorizado particular, transportes públicos masivos o no, bicicletas y peatones, esto es tracción a sangre. Y pensamos en la movilidad siempre como un factor de integración y de inclusión, o sea que facilita la accesibilidad a servicios urbanos, a comercios, a los distintos sectores de la ciudad. O sea, lo que promueve una buena accesibilidad muchas veces es el desarrollo de distintos barrios, de distintas áreas de la ciudad. Y cuando hablamos de la movilidad, acá hay una superposición con el sistema de espacios públicos. Estamos hablando de que la calle es el elemento central que articula las relaciones entre movilidad, espacio público, actividades y densidades. Hay tres aspectos, si pensamos en el plan a partir de la movilidad, hay tres aspectos que tenemos que considerar: la conectividad, la accesibilidad y específicamente el concepto de movilidad tomado de un modo un poco más limitado. Recuerden estos conceptos que los veíamos en análisis. Cuando hablamos de conectividad, estamos hablando de una propiedad que tiene la red de conexiones. Puede ser una red densa o puede ser una red más bien rala. Estamos hablando de cuáles son los distintos links que me permiten llegar a un determinado punto de la ciudad. Por ejemplo, yo podría hablar de la conectividad al CUR, y veo que al CUR, a la ciudad universitaria, a la Siberia, se llega mediante una calle, básicamente. Bueno, la conectividad muchas veces es baja. La accesibilidad tiene que ver con las posibilidades, la facilidad con la que puedo llegar a un lugar. Y esto no está necesariamente relacionado con la conectividad. Yo puedo tener una alta conectividad, puedo tener un sector de la ciudad al cual llego por muchas calles, pero esas calles a lo mejor son angostas, tienen mal mantenimiento, se saturan fácilmente y tienen una accesibilidad difícil. Cuando hablamos de movilidad en términos específicos, no en términos generales, nos estamos refiriendo a cómo me muevo, con qué facilidad puedo moverme por las distintas calles o por los distintos espacios destinados al tránsito. O sea, cómo me muevo como peatón, como ciclista, como automovilista o como usuario del sistema de transporte público. Tenemos que considerar también tres escalas. Va a haber flujos que tienen una escala territorial, otros flujos que tienen una escala urbana y otros flujos que tienen una escala barrial y se van a superponer muchas veces dentro de la misma calle. ¿Cuáles son los modos mediante los cuales me desplazo? Y que están directamente vinculados con las escalas, ¿no? Ya los mencionamos: motorizado, que puede ser público o privado, peatonal o ciclista, básicamente. Y cuando pensamos en la estructuración, o sea, en el plan, a partir de la movilidad, lo primero que vamos a pensar obviamente es en la estructura vial, la jerarquía de calles que conforman nuestra área. Calles que son vías de penetración a nuestra área y que tienen una escala territorial, calles que son vías de penetración pero que tienen una escala urbana, y también un viario jerárquico que organiza mi área pero que no tiene ni siquiera una escala, que no tiene una escala urbana, tiene una escala barrial o sectorial. Vamos a pensar también en cómo se organiza el sistema de transportes públicos. Entonces, el sistema de transportes públicos, en nuestro caso de colectivos, urbanos, no es algo que vamos a superponer directamente a nuestra área. Vamos a tener que repensarlo.
porque forma parte de la estructuración de nuestra área. Y acá es otra vez, nos volvemos a encontrar con este trabajo que planteaba al principio, de hacer zoom, de alejarnos y acercarnos. Por ejemplo, como muestra el PIM de Rosario, ¿no? El Plan Integral de Movilidad. Cómo se piensa la organización de los recorridos del transporte público de pasajeros para el área central, pero al mismo tiempo cómo esto está inserto dentro de una escala mayor, que abarca la totalidad de la ciudad. ¿Dónde están puestas las paradas de colectivos? Recordemos que cada parada de colectivo también tiene un radio de incidencia, lo mismo que un comercio o un equipamiento. Y entran los colectivos en las calles en las que estamos pensando en poner los recorridos del transporte público masivo. Este trabajo del que hablaba antes, hacer zoom, acercarnos y alejarnos constantemente, desde la escala urbana, la escala sectorial, hasta la calle. Porque cuando yo propongo que un colectivo pase por esta calle, por ejemplo por calle San Juan, no sé si se ve el cursor, tengo también que verificar constantemente si estoy proponiendo un carril exclusivo, ¿esto me va a obligar a quitar estacionamientos o no? El carril exclusivo va a ser para que vaya un solo colectivo o para que puedan circular dos colectivos al mismo tiempo. Estas verificaciones las tengo que hacer constantemente. O si estoy pensando otro sistema de transporte público como un tranvía. Si estoy pensando en bicisendas, tengo que tener un relevamiento de las ciclovías en uso y cuáles son las que estoy proponiendo. En este caso, volvemos al barrio de Providencia en Santiago de Chile. Y cómo se articulan las calles que tienen ciclovías con las calles que no lo tienen. Ellos lo que está trabajando es el sistema de lo que ellos llaman zonas 30, que son sectores de la ciudad en donde la velocidad de circulación no puede superar los 30 kilómetros por hora. Son todas las calles pintadas de verde. Que se asume como una velocidad, como un tope ideal para un sector de la ciudad que tiene que tener una dinámica barrial, vecinal. Y de vuelta, si pienso en ciclovías, pienso en esta escala, pero también verifico en esta escala. Aunque el plan se va a desarrollar principalmente en esta escala, yo cuando pinto una calle de azul tengo que hacer la verificación, si lo que estoy proponiendo se puede hacer o no. Cortes que me sirven para determinar si las ciclovías que estoy proponiendo pueden desarrollarse o no, si las tengo que poner en la calzada, si las puedo poner en la vereda. Sistemas de estacionamientos. Esto es algo que en nuestra área es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la ciudad universitaria. Pero empezar a pensar que el sistema de estacionamientos no es solamente no tiene solamente una finalidad recaudatoria para la gestión pública, sino que puede ser pensado como un instrumento de organización urbanística. Es lo que se piensa, por ejemplo, con el Plan Integral de Movilidad, fomentar la aparición de estacionamientos en los límites del área central o del microcentro, digamos, para, de alguna manera, fomentar la peatonalización del centro. O sea, que el auto se detenga en el límite y que una vez que alguien entra al centro se maneje con transporte público o caminando, o por bicicletas. El sistema de estacionamiento medido en este sentido puede tener una finalidad práctica en términos urbanísticos. Y repito, no es solamente un fin recaudatorio, sino que al encarecer el estacionamiento en el espacio público, yo puedo desalentar el uso de la calle como espacio para el estacionamiento. Puedo desalentar el acceso al área central por parte de los automovilistas y convencerlos de que conviene ir a lo mejor en colectivo. Es lo que se hizo, por ejemplo, en el centro de Londres, donde incluso se llegó a poner un peaje para entrar en automóvil al área central de Londres, en un determinado horario. Eso implicó que se redujera
la cantidad de automóviles que circulaban en el área central, que pudiese aumentar la cantidad de colectivos, o sea, de transporte público masivo, y aumentar drásticamente la cantidad de bicicletas en el área central. Lo que termina mejorando claramente también la vitalidad del espacio público, como se ve en el plan también que se aplicó, que se viene aplicando en la ciudad de Copenhague desde la década del 60, donde se va restringiendo cada vez más el uso de la calle por parte del automóvil particular o del tránsito motorizado, y se gana en vitalidad. Y además también se gana en el descenso drástico de lo que son los accidentes. Cuantos menos autos tengo, menos accidentes tengo por parte de los ciclistas. Y en el fondo volvemos a lo que planteaba antes. Pensar en términos de hardware y de software. Si el sistema de calles con el que estoy trabajando sirve de soporte para la cantidad de flujos que estoy pensando, para la escala de los flujos y para los modos mediante los cuales se van a resolver esos flujos. Esto es motorizado particular, motorizado público, bicicleta, peatón, etc. No se trata de eliminar el automóvil como un enemigo letal, sino de lo que se trata es de articular los distintos modos de desplazamiento y las distintas escalas y velocidades. Y para eso tengo que tener en claro esto, si el sistema de soporte sirve para canalizar esos flujos. Cuando arrancábamos el teórico estábamos hablando de ese cortometraje del matrimonio Eames de la década del 60, en donde se introducen algunos conceptos. Uno es el de las distintas escalas sobre las cuales vamos a trabajar, y otros yo decía, hacen referencia a la complejidad de la realidad, a la complejidad, en nuestro caso, de la actuación urbanística. Un autor que trabajó este tema fue Britton Harris, un autor que ya hemos mencionado el año pasado en análisis urbanístico, que hace una distinción cuando habla de urbanismo entre dos esferas, el urbanismo como disciplina o el urbanismo como profesión. Cuando él habla del urbanismo como disciplina, dice que tiene un objetivo, es descubrir, sistematizar y verificar las leyes de las aglomeraciones urbanas. Entender básicamente por qué la ciudad es como es. Y acá ya se hace presente esa complejidad. En primer lugar, porque el urbanismo como disciplina, dice Harris, es una ciencia de la observación, que realiza la mayoría de las veces los experimentos en papel, o en nuestro caso muchas veces hacemos modelizaciones en computadora, pero nos resulta muy difícil trabajar sobre la realidad. Es muy difícil experimentar sobre la ciudad directamente, porque eso sería costosísimo. O sea, todas las experimentaciones, los experimentos que nosotros hacemos son teóricos, básicamente antes de aplicarlos a la realidad. Y eso hace que, obviamente, sea muy difícil prever cuáles pueden ser las consecuencias de cualquier actuación urbanística. Pero por otro lado, decíamos antes, el sistema urbano es complejo de manera intrínseca. En primer lugar, porque es multidimensional. O sea, para entender la ciudad requerimos de muchas disciplinas, no alcanza con los arquitectos. Necesitamos economistas, necesitamos sociólogos, ingenieros, biólogos. Cada uno va a aportar su mirada específica sobre alguna de las capas que conforman ese sistema complejo. Y como decíamos antes, los procesos internos se van conectando a través de vínculos de causas y efectos que son complejos. Son muy complejos y es muy difícil leerlos de manera lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tomo una decisión urbanística en un plan, es muy difícil prever cuáles van a ser las consecuencias. Yo puedo prever consecuencias, pero es muy difícil estar 100% seguro de que lo que yo estoy previendo se va a lograr. Las conexiones son complejas. Y por otro lado, hay lo que se llama propiedades emergentes, y esto hace referencia a algo que yo decía al principio del teórico. Las
propiedades del sistema urbano no pueden ser vistas como la mera sumatoria de las propiedades específicas de los elementos que constituyen el sistema. Hay propiedades que son el resultado del modo en cómo los distintos elementos constitutivos se articulan y se relacionan entre sí. Y esto hace a la complejidad. Y por otro lado, algo que hace referencia a algo que estamos viviendo ahora, las conexiones entre forma y función en los sistemas complejos siempre van a estar sujetos a cambios tecnológicos, exógenos, a flujos sociales, a modas, a cambios psicológicos o a cambios biológicos, como el que estamos viendo ahora, que son muchas veces difíciles de predecir. Estamos trabajando en un escenario caracterizado por la incertidumbre. Por otra parte, decía Harris, el urbanismo como profesión tiene un objetivo que es conducir los procesos que gobiernan las aglomeraciones urbanas, intervenir sobre las ciudades. Y acá hay otros niveles de complejidad con los que nos vamos a enfrentar. En primer lugar, cuando hablamos de la disciplina, dice Harris, del urbanismo como disciplina, hacemos experimentos para comprobar teorías, pero en el ámbito profesional se apunta a resolver problemas, y no es exactamente lo mismo. Pensemos que nosotros estamos en una facultad que tiene un sesgo profesionalista en este sentido. Nosotros estamos formando profesionales porque estamos dando un título habilitante. Cuando ustedes están resolviendo un proyecto, no están tratando de demostrar que una teoría es verdadera. Lo que están tratando de hacer es resolver problemas, y no es exactamente lo mismo. Muchas veces hay acciones cuyos efectos no pueden ser explicados desde la teoría. Esto es cuando operamos en la realidad, cuando operamos en la ciudad, muchas veces nos vamos a encontrar con que tomamos decisiones que tienen efectos que no podían ser previstos desde lo teórico, desde el trabajo teórico. Y eso tiene que ver directamente con la complejidad del hecho urbano. Y además hay otra dificultad, que el método científico no siempre conduce a solucionar problemas profesionales, sobre todo cuando hay valores éticos involucrados. Recordemos que el método científico es básicamente aséptico. La investigación atómica me puede servir para generar una energía limpia, pero también me puede servir para hacer una bomba destructiva. O sea que hay cuestiones éticas que están por fuera del ámbito del pensamiento científico. Y cuando operamos en términos profesionales, nos empezamos a involucrar con cuestiones que hacen a valores éticos, que se escapan a los sistemas de evaluación y de medición propios del mundo científico. Y en el fondo es esto, esta es la complejidad. Cuando nosotros pensamos la praxis urbanística, que es el trabajo del urbanista, en el fondo nos vamos a organizar de un modo que queda muy reflejado en el gráfico que tenemos a la izquierda, que es como cuando hacemos un proyecto de arquitectura. Hay un equipo de gente que toma decisiones y esto se va ramificando, y hay una estructura muy clara en la toma de decisiones y en la organización del trabajo. Pero el hecho urbano, la ciudad, se ve reflejada, si trazáramos un gráfico de red, como el gráfico que tenemos a la derecha. La cuestión es cómo la organización de una actividad, como puede ser la planificadora, puede tener una incidencia en un sistema tan complejo como el hecho urbano, donde, repito, las relaciones causa y efectos empiezan a ser difíciles de leer o de interpretar. Para esto nos sirve introducir un concepto que es el concepto de calidad urbana. Alberto Clementi, un profesor de la Università d'Annunzio, en Chieti, en Pescara, en Italia, define que lo que perseguimos cada vez que realizamos un plan o un proyecto urbano es alcanzar un ideal, que es el ideal de la calidad urbana, de lo que él llama la calidad urbana, pero no es algo tan fácil de definir. Cuando hablamos del estado de hecho de la ciudad, analizar la calidad urbana es básicamente una evaluación a posteriori. ¿Esto qué es? Es cómo se vive en un sector de la ciudad. Yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la calidad urbana del área central de Rosario?
Lo único que tengo que hacer es ir al área central, medir cómo se usan las calles, el nivel de vitalidad, hay conflictos, no hay conflictos entre las distintas actividades que se desarrollan ahí. La dimensión espacial contiene la dimensión social. Es algo relativamente sencillo de medir. O sea, es difícil porque hay que medir muchas cosas, pero es objetivable. Es un valor tangible. El problema, dice Alberto Clementi, es cuando tratamos de medir la calidad urbana en una instancia proyectual. Porque ahí estamos hablando no de la evaluación del estado de hecho, sino de lo que él llama evaluación preventiva. Es decir, mientras estamos tomando decisiones para la realización de un plan, es cómo saber si eso va a decantar en un escenario urbano virtuoso o no. Y lo que empezamos a analizar en ese caso, dice Clementi, es cómo convergen en un proyecto las diversas variables que están en juego. Si hay coherencia entre las distintas decisiones que vamos a ir tomando para conformar ese plan. Y él propone una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta y que nosotros les proponemos a ustedes que tengan en cuenta a medida que vayan desarrollando el plan. Es lo que él llama adhesión crítica al contexto, sostenibilidad ambiental, mantener una coherencia con los objetivos que ustedes se trazaron al principio del trabajo, considerar los distintos actores que van a estar involucrados, la imaginabilidad, la innovación y la factibilidad. ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, adhesión crítica al contexto. Adhesión crítica al contexto no quiere decir mimetizarse con el contexto. Esta es una imagen, por ejemplo, del área central de Rosario. Vemos un tejido muy heterogéneo. El viejo código urbano de Rosario tenía una visión que no daba cuenta de esa complejidad. Proponía prácticamente una densidad homogénea para los distintos sectores que conforman el área central de Rosario. Acá no había una adhesión crítica al contexto, no se tenía en cuenta el contexto. Esto era lo que se estaba pensando. Se pensaba que el tejido tenía que ser así, tenía que ser un tejido homogéneo. El código urbano actual para el área central propone una lógica muy distinta y muy compleja, en algún momento le explicaremos con más detenimiento, pero lo que trata de reconocer es la increíble heterogeneidad que tiene el tejido. Lo que define son tramos a completar y persigue lograr la homogeneidad, alcanzar cierto grado de homogeneidad, no por áreas, sino por tramos. No me voy a detener mucho a explicar esto porque se nos va a hacer muy largo el teórico, pero a medida que vayamos avanzando y vayamos dando algunos teóricos sobre instrumentos y hablemos sobre normativa, nos vamos a detener un poco más a explicar cómo es la lógica del código urbano de Rosario. Pero, como vemos, es un código que se aleja de esa visión simplificadora de la realidad, de ese desconocimiento implícito del contexto. Este es el plano resultante del Código Urbano para Rosario. Lo que intenta mostrar esta imagen, lo que muestra esta imagen, es un reconocimiento de esa complejidad, de ese contexto. Una visión crítica del contexto implica reconocer cuáles son las características de ese contexto y hasta dónde se puede gobernar. Sostenibilidad ambiental, aquí esto lo voy a pasar rápido porque es un tema que ya hemos incorporado, ya hemos empezado a hablar de este tema en análisis, pero de alguna manera es un paraguas bajo el cual se desarrolla toda la actividad urbanística en la actualidad. Cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de tres patas: sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica. Y esto en términos urbanísticos se traduce en un debate entre dos modelos. Un modelo de ciudad compacta y diversa, que algunos referencian en ciudades como Londres o Barcelona, que se opone a un modelo de ciudad dispersa o difusa,
que algunos ejemplifican con una ciudad como Los Ángeles, una ciudad dominada por el uso del transporte motorizado, frente a una ciudad que se puede manejar principalmente con la peatonalización y con la tracción a sangre, una ciudad conformada, la ciudad dispersa, por áreas homogéneas, separadas entre sí, frente a una ciudad que se organiza por áreas complejas, donde se superponen distintas actividades, distintos tipos de actores, y donde hay más complejidad en el fondo. Cuando hablamos de diversidad de actores involucrados, se trata de tener en cuenta esto. Esta, por ejemplo, es una imagen de la avenida Karl Marx en lo que era Berlín del Este, la Berlín comunista. Los actores involucrados en la conformación de este entorno urbano eran muy pocos. Básicamente eran una oficina de arquitectos y urbanistas que trabajaban para el Estado y que decidían cómo iba a ser la ciudad. Comparen esto, o esto, en este caso son unos pocos inversores, en el caso de Puerto Madero, comparen con esta complejidad. La mayor parte de la ciudad, en general, está conformada de esta manera, por muchos actores. Acá hay muchos propietarios, muchos arquitectos, hay una Secretaría de Planeamiento que toma decisiones generales y que trata de conducir los procesos, pero hay un nivel de complejidad mucho mayor. Cuando operamos como urbanistas, tenemos que entender que hay momentos en los que vamos a tener la posibilidad de tomar decisiones de manera centralizada, como se hace en Puerto Madero, como se hace en Puerto Norte, en Rosario. Pero hay momentos en donde vamos a ser un actor más, dentro de un proceso mucho más complejo. Y esos momentos van a ser la mayoría, van a ser los que van a predominar nuestra actividad. Repito algo que decíamos antes, que decíamos en clases anteriores, ya no somos Haussmann en general. Estamos operando dentro de un sistema complejo donde actúan muchos actores, donde cada actor realiza actividades distintas que se van articulando y nosotros como urbanistas somos un actor más. Podemos contrastar eso comparando cómo funciona Puerto Norte, la costa norte, ¿no? Cómo funciona la costa central. Esto es resultado de un proceso mucho más complejo. Acá hay muchos propietarios, muchos arquitectos, muchas empresas constructoras, están los clubes en la barranca. Es un proceso que ha involucrado una cantidad de actores mucho mayor que la cantidad de actores que ha involucrado este proceso. Y no estoy haciendo una crítica, por lo menos no todavía, a lo que es Puerto Norte. Estoy diciendo es que son operaciones que son el resultado de procesos muy distintos. Y la mayor cantidad de veces vamos a operar sobre procesos de este tipo, donde nosotros vamos a ser como urbanistas un actor más. Tenemos que tener en cuenta esa diversidad que tiene la ciudad, ¿no? Podemos comparar estas dos situaciones. A veces vamos a poder operar como muestra la imagen de arriba, que era el proyecto de Metra en Puerto Norte. Pero la mayor cantidad de veces vamos a operar sobre contextos así, que son el resultado del accionar de múltiples actores, y donde nosotros vamos a ser un actor más que va a tratar de coordinar, que va a tratar de conducir un proceso complejo. El otro tema es el de la imaginabilidad. Con este concepto ya están familiarizados porque lo han trabajado en análisis urbanístico. Es un concepto que introduce Kevin Lynch, y él habla de la importancia que tiene poder entender el paisaje urbano. Que el paisaje urbano sea legible, por eso hablamos de legibilidad. Es como cuando se lee un texto. Un texto puede ser legible o puede ser ilegible. Bueno, cuando vemos la ciudad, tenemos que tratar de entenderla. Lo que proponía Kevin Lynch, o lo que decía Kevin Lynch más que proponer, era que nosotros reducíamos la cantidad de estímulos visuales que recibíamos cuando recorremos una ciudad en 5 grandes elementos: sendas, bordes, nodos, sectores y mojones.
y que el modo en que se articulan esos elementos determina la legibilidad del paisaje urbano. Lo que dice Clementi es que nosotros tenemos que perseguir que nuestros espacios urbanos, nuestros entornos urbanos sean legibles, que por ejemplo lo que intenta hacer en este proyecto James Stirling, uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, en una calle en Londres que después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial había quedado en gran medida destruida y fue ocupada con un gran edificio de estacionamientos, como vemos en la imagen del medio. Esta es la imagen que tenemos arriba. Lo que decía Stirling, bueno, esta es una imagen poco legible. Yo veo ese tejido y no me doy cuenta dónde empieza la calle, dónde empieza el espacio privado, qué es lo que puedo usar y qué es lo que no puedo usar. Y lo que él proponía era consolidar la calle, la fachada urbana, con una pequeña intervención para mejorar la legibilidad de ese espacio urbano. De esto hablamos cuando hablamos de legibilidad. Hablamos de esto, cómo se articulan distintas escalas de tejido. Acá vemos dos problemas de articulación de distintas densidades, uno en Madrid y otro en Rosario. O esto, también hablamos de esto, y esta imagen la hemos mostrado el año pasado. Recorran el contorno del Parque Independencia por Pellegrini y por 27 de febrero, y se van a encontrar con dos situaciones totalmente distintas en lo que hace a la legibilidad del entorno urbano y del paisaje. Por Pellegrini es muy clara la legibilidad. ¿Dónde está el tejido residencial? ¿Dónde empieza el parque? Si vamos por 27 de febrero nos vamos a encontrar que sobre el parque hay una serie de equipamientos como el club provincial, la vieja, el viejo predio de la sociedad rural, que hacen muy difícil entender ese paisaje urbano, dónde empieza el parque, dónde está el tejido residencial. Son situaciones diametralmente opuestas. Nosotros tenemos que apuntar a la legibilidad de nuestras intervenciones. Pues esto, la correspondencia que puede haber entre la estructura de espacios públicos y el tejido. Acá vemos un caso donde el tejido no acompaña, de alguna manera, el desarrollo del tejido no acompaña la contundencia que tiene la trama, derivando en un problema de legibilidad urbana totalmente distinto al que vemos aquí, donde el tejido realmente acompaña el desarrollo de la trama. La otra cuestión de la que habla Clementi, a la que hay que apuntar, es a la innovación. No siempre es necesario innovar, pero a veces sí. Es necesario desarrollar nuevas formas urbanas, nuevas imágenes, que sean reflejo también de la ciudad contemporánea, pero que muchas veces permiten revitalizar un área, como es el ejemplo de la Caixa Forum en Madrid, donde los arquitectos suizos Herzog y de Meuron toman un viejo edificio industrial, que era una usina eléctrica, y lo transforman en un centro cultural. Y además recurren a la innovación con esto que ya es un lugar común, que son los jardines verticales. En el momento que se hizo esta operación, esto era una novedad absoluta, y proponen un escenario urbano, un pequeño escenario urbano, de escala reducida, de escala barrial, pero que termina sirviendo para articular un paseo que se caracteriza por distintos mojones que hacen a los equipamientos culturales, ¿no? El Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen, el Museo del Prado y la Caixa Forum. O otro ejemplo de innovación urbana, lo que ocurre en el entorno de lo que se conoce como el Metropol Parasol en la ciudad de Sevilla, que era una vieja plaza con un viejo mercado que había caído en desuso, su barrio estaba fuertemente deteriorado y se decidió hacer una intervención de alto impacto para regenerar el entorno, para conseguir vitalidad. Una intervención que contrasta fuertemente con lo que tiene alrededor. Y es esta gran estructura de madera que simulan ser una serie de hongos que se van uniendo entre sí. Abajo de esos hongos sigue funcionando el mercado, en el basamento,
aquí lo vemos, en el basamento sigue funcionando el mercado, pero yo también puedo caminar por encima de esa estructura. Acá se recurre a la innovación para revitalizar un entorno urbano. Y de vuelta, siempre estamos realizando esa operación de hacer zoom, de acercarnos y alejarnos. La innovación en el entorno de esa plaza, del Metropol Parasol, lo que hace es servir como situación nodal de un espacio urbano mayor, de mayor escala, que va atando distintos entornos urbanos. O esto también es innovación, repensar la grilla de la ciudad, la retícula de la ciudad, como se hace en Barcelona, que se reformula la retícula del ensanche de Barcelona para pensar en este sistema de supermanzanas. Nos queda menos de un minuto, vamos a la tercera reunión y ya cerramos, porque después en 5 minutos terminamos la clase.